Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Ya. hola. Buenas tardes, profesor. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, bien, bien. Bien. Así es, pues. Le mandé una nota ayer. ¿La leyeron a los correos de cómo vamos a terminar el semestre? Sí, profe. Ya. Me imagino que estarán de acuerdo, ¿no es cierto? Tenemos poco tiempo para ver la tercera declinación, la más compleja. No tendríamos tiempo para ejercitarla. Así que esta clase y dos más serán ejercicios con primera y segunda declinación, con oraciones transitiva y atributiva, y el trabajo, el segundo trabajo lo haremos para ustedes, el 02, el día martes 15. Bien, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Recuerdan esa oración? Medicis, aepe, herbi, rusticorum, morbos, curant. Había dejado dos oraciones como ejercicio de tarea. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Mm? Curant. Curant es. Curant. Termina en nt. Por lo tanto, se supone que el sujeto tiene que estar en un nominativo plural. ¿Cuál podría ser el nominativo plural que funcione como sujeto? ¿Mm? Medici. ¿Mm? Morbus. Claro, recuerde que morbus, el enunciado es morbus morbi, segunda declinación. Morbus morbi. Entonces el nominativo Medici. singular es morbus y el nominativo plural morbi. Entonces no puede ser, termina en os. En segunda declinación termina en os. No puede ser sujeto morbus. ¿Algo lo dijo por ahí? Algo lo dijo. Medici, claro. Medici, medici. Termina en nominativo plural. Eso, ese es el sujeto. Y el resto es el predicado. Ahí segmentamos la oración. Medici, saepe. Herbi rusticorum morbus curant. Recuerden que saepe es el adverbio y como tal funciona como complemento circunstancial. Por lo tanto, siempre será parte del predicado. En español y en latín. Entonces, medici, ya lo dijeron, está en nominativo plural. Medici curant. Curant, verbo curare, sanar, es verbo transitivo. ¿Cuál será el complemento directo u objeto directo que complemente el significado del verbo? Que complemente. Morbos. ¿Cómo? Morbos. Morbos. Termina en os. ¿En qué caso estará morbos? Segunda declinación termina en... Está En acusativo plural. Eso, sí. eso está en acusativo plural. Y la función será de... ¿Qué complemento? Complemento del verbo, Sí. ¿o no? Y claro, complementa el verbo. ¿Y qué tipo complementa del verbo? Porque hay tres... Complemento directo. Directo, claro. Porque hay tres tipos de complemento del verbo. El directo, indirecto y circunstancial. Complemento directo. Medici curan morbos. Claro que el complemento directo aquí es más complejo porque está conformado por un sintagma. El núcleo del directo es morbos, pero tiene un determinante. ¿Cuál es el determinante de morbos? ¿Cuál es el determinante de morbos? Medici curan morbos. ¿Qué palabra está acompañando a morbos? ¿Y qué determina a morbos? ¿Y curum? Rus,
Rusticorum. Rusticorum. Eso. ¿Y en qué caso estará rusticorum? Termina en orum. Genitivo plural. Genitivo plural. Y la función es de... ¿Cuál es la función? ¿Qué complemento? Complemento del nombre. Complementa el nombre, del nombre morbos. Entonces, ven, el complemento directo es rusticorum morbos, pero solamente el núcleo va en acusativo, morbos, y su determinante es el genitivo plural, complementa el nombre. Recuerden que el sintagma nominal tiene la siguiente estructura. Tiene como núcleo un sustantivo, puede ser un pronombre, ¿no es cierto? Un adjetivo sustantivado, lo común, lo corriente, y puede ser un verbo en infinitivo, el caminar, el estudiar. Ese puede ser el núcleo del sintagma nominal. Y tiene dos tipos de determinantes. Uno determinantes son los que llamamos los cuasi obligatorios, como siempre están presentes de alguna forma. En español está el artículo, en latino hay artículo, puede haber por ejemplo, la casa, ahí la es determinante, puede ser como determinante también un pronombre o adjetivo posesivo, mi casa, casa, núcleo, mi, el posesivo, nuestra casa, su casa. Puede ser un pronombre demostrativo, aquellos alumnos, alumnos el núcleo, aquello el determinante, un determinativo, aquellos, estos, esos, ¿cierto? Puede ser un numeral, un adjetivo numeral, 25 libros, sintagma nominal, núcleo, libros, 25, determinante, ¿cierto? Y también un adjetivo indefinido, algunos alumnos, alumno el núcleo, algunos determinante, es un indefinido, adjetivo indefinido. Esos son los determinantes cuasi obligatorios. Y hay otros que son como facultativos, que no siempre están, como determinantes del núcleo. Estos son tres. El adjetivo calificativo, la casa amarilla, por ejemplo, núcleo, casa, determinante, el artículo, amarilla, el adjetivo calificativo. Puede ser el complemento del nombre también como determinante, como en este caso, las enfermedades de los campesinos. Núcleo, enfermedades, determinante, el artículo las, de los campesinos, el complemento del nombre, ¿no? Determinante. Y el otro es la aposición, un adjetivo yuxtapuesto. Mi hermano Pedro, sintagma nominal, núcleo, hermano, determinante, el posesivo mi, y Pedro es la aposición. Es un sustantivo yuxtapuesto, aposición. Bien, entonces ese es el caso de rusticorum, que es un determinante de morbos. Sigamos, entonces tenemos medici curan morbos rusticorum. Herbis. ¿En qué caso estará? Recuerde que herbis es de la primera quinación, herba, herbae. Herba, herbae. ¿En qué caso estará herbis? Termina en is. En la primera y segunda declinación coinciden. ¿En dativo plural? Claro, puede estar en dativo plural o bien O en ablativo plural. en ablativo plural. Aquí se produce lo que se llama en gramática un sincretismo. Es decir, un mismo significante, herbis, puede tener dos significados distintos. Puede ser dativo o puede ser ablativo. Es como en español, a ver, cuando decimos la palabra... ¿Sí? Disculpe, ¿qué era el sincretismo? Es un fenómeno gramatical que consiste en que un mismo significante tenga dos significados distintos. O sea, Ya. se usa como una ambigüedad. Por ejemplo, si digo estaba, en español estaba, un mismo significante puede ser yo estaba o él o ella estaba. Entonces, el mismo significante estaba puede tener dos valores o dos significados. Primera persona singular, yo, o tercera persona singular, él o ella. Entonces se puso un Profe, sincretismo, ¿sí? y por ejemplo, en este caso, ¿cómo se sabe cuál ocupar? Claro, eso es lo que a eso íbamos. Entonces puede ser dativo o ablativo plural. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Traducir. Si fuera dativo, complemento indirecto, tendríamos que utilizar la preposición a o para. Si fuera ablativo, sería un complemento circunstancial y en ese caso tendríamos que utilizar la preposición
con o por, mediante. Entonces ensayemos la traducción. A ver, medici, ¿cómo haríamos? Traduzcamos así como en borrador, medici. Médico, Pero pongamos en el o artículo en sea, los español. médicos Claro, los Los médicos médicos. a menudo a menudo curan. sanan ¿Sanan? ¿Qué cosa? Directo. con Eso. hierba al campesino, algo así, ¿o no? Espera, porque los médicos sanan a menudo las enfermedades rusticorum de los campesinos. Campesino. Y ahora hagamos el ejercicio. Si fuera dativo, tendríamos que poner la preposición propia del indirecto, a o para. Sanan las enfermedades de los campesinos para para las hierbas, a las hierbas. Con hierba. Es ablativo. Ah, eso, si dicen con, entonces no puede ser dativo, tiene que ser un ablativo. Sanan las Un enfermedades de los plural. campesinos con. Y entonces al decir con es complemento circunstancial, ¿cierto? Complemento circunstancial. Simplemente se llama de instrumento, ¿no es cierto? A veces circunstancial, el con puede ser de compañía. Pedro pasea con María por la playa, con compañía. A veces puede ser de medio, de modo, de instrumento. En este caso, como el instrumento que se utiliza. Entonces, entonces ya no puede ser dativo, sino, como ustedes dicen, un ablativo plural, complemento Plural. circunstancial, eso. Y saepe, ya saben que es el adverbio. El adverbio, como en español y en latín, es una parte invariable. Por lo tanto, no puede tener accidentes, o sea, de número, persona, no, nada. Saepe se pone adverbio y nada más. Bien, entonces, ¿cómo queda la traducción finalmente? Medici. Los médicos Ya, verbo, curan o sanan claro, curan, sanan, a menudo ya, a menudo, bien. las enfermedades de los campesinos con De hierba. claro, claro. Los médicos a menudo sanan, curan las enfermedades de los campesinos con hierbas. Recuerden que el complemento circunstancial es movible, puede estar al principio, por ejemplo, con hierbas, los médicos sanan, puede estar al principio, al medio o al final. El circunstancial es movible, ¿no? Lo mismo que el adverbio es un complemento circunstancial. Bien, entonces ahí está la traducción. Los médicos a menudo sanan las enfermedades de los campesinos con hierba. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio que tenían como tarea? Profe, yo, ¿Sí? ¿me podría explicar eso del ablativo que viene como con el con y el dativo que era para y esas Claro, cosas? claro, que pasa que el complemento indirecto en español va introducida por una preposición. Esta puede ser a o para. La preposición a o para por el complemento indirecto. En cambio, para el complemento circunstancial se usa otras preposiciones. Puede ser por, mediante, con, ¿no es cierto? Esas preposiciones las usamos para el complemento circunstancial, el ablativo. Entonces, por eso que aquí decimos sana las enfermedades con hierbas, complemento circunstancial. Ah, ya. No para las hierbas, no sana las enfermedades para las hierbas, o sea, en función de quién, no es un indirecto, no, es con, es ablativo. Profe, ¿y el complemento indirecto siempre va a ir con el dativo? Siempre el indirecto va en dativo en latín y siempre el indirecto en español lleva la preposición a o para. Aquí hay que Ya. tener cuidado porque el complemento directo en español va sin preposición, pero a veces lleva preposición, a veces, y es la preposición a. Y ahí entonces uno se puede enredar y confundirse. Necesito a la secretaria. Entonces, a la secretaria es complemento directo. Ahí lleva preposición porque es conocida la persona. Ya se sabe cuál es la secretaria. Pero si yo dijera, necesito secretaria, es decir, que no tengo secretaria y quiero que contraten una para mí, ¿no es cierto? Entonces digo necesito secretaria. Entonces ahí no lleva preposición. Entonces el directo a veces lleva preposición y a veces no. Cuando es consabido, la persona o cosa lleva preposición. Cuando es persona, lleva preposición. Cuando es cosa personificada, también lleva preposición.
canto a las armas, como comienza un poema por ahí en latín. Canto a las armas. No canto a las armas, canto a las armas, porque está personificada ahí armas. Entonces a veces ahí lleva preposición. Entonces el problema es que a veces se puede confundir uno con la preposición, porque a veces puede ser directo o indirecto. Pero en ese caso, cuando sea directo, se reemplaza por lo, los, la, las, y si resulta, seguro que es directo. En cambio, el indirecto generalmente por le, les. Siempre que no haya un fenómeno de leísmo, que ahí se complica. Es decir, un acusativo directo con le, que podría darse también en español. Bien, vamos entonces a otra oración. A ver. Romani, Mercurio, et Minervae, templa aedificabant. Esta también la oración estaba dada de tarea. Romani, Mercurio, et Minervae, templa aedificabant. Romani, Mercurio, et Minervae, templa aedificabant. Ahí entonces está el vocabulario. Romanus, Romani, Mercurius, Mercurii, suenan dos vocales I. Una I es de la raíz, Mercuri, y la otra I es del genitivo, la terminación. Se escribe una sola, pero suenan dos vocales. Mercurii, Mercurii, Mercurio. Minerva, Minervae, templum, templi, y el verbo edificare, construir. Romanus y Mercurius terminan en us. No significan nombres de árboles, ni de ciudades, ni de países, por lo tanto es de género masculino. En cambio, templum, también de la segunda generación, termina en el nominativo. Entonces quiere decir que esta palabra es de género neutro, templum. Vamos entonces al ejercicio. A ver, el verbo es edificare. Este verbo termina en nt. Significa que el verbo está en tercera persona plural. Bien, observen que aquí hay un morfema temporal. Este dice va, va. No dice edificant, dice edificabant. Por lo tanto, este es un morfema temporal. Indica que la acción es pasada. Es un pretérito imperfecto. ¿Qué significa pretérito imperfecto? Significa que la acción no está terminada. Anoche cuando estudiaba se cortó la luz. Anoche cuando estudiaba se cortó la luz. Ese que estudiaba es pasado, pero no, la acción no está finiquitada, no está terminada, porque se cortó la luz, no alcancé. Acción imperfectiva, por eso se llama pretérito imperfecto. En cambio, la acción perfectiva o terminada es lo expresa el pretérito perfecto. Anoche estudié, acción terminada. Esta cualidad del verbo de indicar acción terminada o no se llama aspecto verbal en el verbo. Es un accidente del verbo, así como en el verbo existe el modo, el tiempo, la persona, el número, la voz activa o pasiva, existe el aspecto que indica si la acción está o no terminada. Este morfema temporal del latín se mantuvo en español igual, pero solo en los verbos de la primera conjugación. Jugaba, cantaba, ¿cierto? En cambio, las otras conjugaciones, en segunda y tercera, esta B se pierde. Y como esos verbos de segunda llevan aquí, en vez de una E, esa E se transforma en I. Y los de tercera tienen I y se mantiene. Entonces vamos a tener en español, en la primera conjugación, el imperfecto en va, cantaba, jugaba. En cambio, en la segunda o tercera vamos a tener en ia, ¿no es cierto? Leía, vivía. Entonces hay dos morfemas temporales en español para expresar el imperfecto. Va y ia. Esa es la razón, porque se perdió esa B y la E se cerró en I, o la I se mantuvo en la tercera conjugación. Eso se llama entonces el aspecto verbal, acción imperfectiva. Construían. Bien, ¿cuál podría ser el sujeto entonces de este verbo? Tercera persona plural. Sujeto tiene que estar en un nominativo plural. ¿Cuál podría ser nominativo plural? Romani. Romani. Perfecto. Romani y predicado. Entonces ahí segmentamos la oración. Romani, Mercurio et Minervae templa edificaban. Edificare también es verbo transitivo.
Romani edificaban, los romanos construían. Necesitamos decir qué construían, por lo tanto la acción el verbo no está completo en sí mismo, requiere de un objeto o complemento directo para complementar su significación. ¿Cuál sería el complemento directo? Lo que Templa. templa, eso, como es neutro, termina en A. Si ustedes miran el paradigma de la segunda declinación, los neutros ¿Sería tienen... nominativo plural o Claro, ablativo? puede ser O sea, nominativo acusativo. o acusativo plural, ¿no es cierto? Nominativo puede ser, ya no, Sí. porque ya no es sujeto, el sujeto es Romani, por lo tanto quedó descartado como Ah, nominativo. Entonces queda como Acusativo. acusativo. acusativo o vocativo. Claro, el vocativo iría entre comas, porque el vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Diría, Ah, oh templos, ¿no es cierto? Oh templos, coma, digamos en español. Entonces quedó descartado también el vocativo. Entonces la única posibilidad que nos queda es que sea acusativo un plural. acusativo plural y la función complemento, Complemento directo. esa es la función. Directo. Claro, el caso, acusativo plural, función, complemento directo. Romani edificaban templa. Bien, aquí hay un dato importante para lo que nos resta del análisis. Aquí hay una conjunción. Esta conjunción es conjunción copulativa, une Mercurio y Minervae. Y se dice que las conjunciones unen elementos análogos. ¿Qué significa elementos análogos? Un elementos semejantes. ¿En qué son semejantes Mercurio y Minervae? Semejante quiere decir que en parte son iguales y en parte son distintos. ¿En qué son iguales? Van a cumplir la misma función, o sea, van a estar en el mismo caso. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre ellos? Esto significa Mercurio y esto significa Minerva. Entonces eso quiere decir que une elementos análogos. Por tanto, Mercurio y Minerva tienen que estar en el mismo caso, porque están unidos por el E. Claro que este está en un caso correspondiente a la segunda declinación, y este en el mismo caso, pero de la primera declinación. ¿En qué caso estará Mercurio y Minerva? Mercurio estaría en dativo singular de la segunda o en ablativo singular Claro, de la segunda, ya. ¿no? Y como está unido con Minerva podría ser ablativo en la primera, porque tiene que estar en el mismo caso. Si este está en ablativo, pero puede estar en ablativo terminado en AE, No, no. Entonces, la única posibilidad es que estén los dos en caso, como dijo en usted, dativo. en dativo singular. O sea, la función que cumple es de complemento Indirecto. indirecto. Es dativo singular, la conjunción indirecta. Y aquí entonces, al traducir, tenemos que tener en cuenta si un dativo en español tiene que llevar la preposición a o para, ¿no es cierto? Traduzcamos, a ver, Romani, Los romanos. Los romanos ¿ya? ¿Sí? construían Construían, un templo. pero plural. Ah, templos. Templos, y aquí decimos Ajá. a o para. Eh, para. Puede ¿Qué es ser Minerva? cualquier, puede ser a o para. Pues. Ah, Construían templos a Para para. Mercurio y Minerva. para Mercurio y para Minerva. Ahí repetimos para porque son complementos distintos, o son palabras distintas. Construían templos a Mercurio y a Minerva, o para Mercurio y para Minerva. Eso es. Los romanos construían templos a Mercurio y a Minerva. Ahí entonces tenemos complemento directo y complemento indirecto. ¿Alguna consulta con respecto a la tarea? Yo, profe. Ya, dígame, a ver. Siempre que haya una conjunción copulativa como el et, ambas palabras van a ser iguales, como por ejemplo Mercurio y Minerva. Claro, o sea, más que iguales, van a cumplir la misma función. Eso, Claro, la misma función, claro. ya. Por ejemplo, yo no puedo decir, venían dos amigos pasando por un puente. Uno se llamaba Juan y el otro se cayó al agua. No cumple la misma función. Uno se llama Juan y el otro se llamaba Pedro, ¿no es cierto? Ah, ya, Claro. O como ya. dice una canción folclórica chilena, tengo dos hermanos, uno vive en Punta Arenas y el otro vive borracho.
Entonces tampoco no tiene sentido. Uno, claro, uno vive en Punta Arenas y el otro en Santiago, ahí sí, ¿no es cierto? Porque ahí Ah, ya. como queda como Más coherente. sin sentido, claro. Ya. Gracias, profe. Ya. Hagamos esta oración. Serve modestia et industria dominum delectant. Serve modestia et industria dominum delectant. Yo no sé si ustedes se han percatado de que con el latín uno aprende bastante gramática española. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí. Sí. Por ejemplo, la estructura sujeto-predicado, los núcleos, sintagma Y eso sí. nominal, los Los complementos, verbos. los verbos, cómo reconocer los complementos, etcétera. Se aprende bastante. Sí. Siempre me acuerdo yo que los alumnos defienden mucho su curso de latín, el único curso porque dice aprendemos bastante, como que reforzamos lo que nos enseña en gramática. No reemplaza la gramática, sino que es como una ayuda, como un auxilio. Así es. Bien, entonces, serve modestia et industria dominum delecta. Veamos el vocabulario. Servus servi, siervo, criado. Estas oraciones están inspiradas en la época en que había esclavitud en Roma, ¿no? Servus servi, siervo. Modestia, modestiae, humildad. Industria, industriae, aplicación. Y dominus, domini, señor, amo. Bien, veamos el verbo. Sería industria. ¿El verbo? ¿Industria? ¿O no? Delectant. Sí, porque industria está unido por un et, por lo tanto, quiere decir que Ah, sí, tiene que ser cierto. Que sustantivo. sería la conjunción. Claro. Por lo tanto, el verbo es el mismo del verbo anterior, delectant, eso. Ah, Entonces ya. termina en NT. Pero aquí está en presente. No dice delectabant, como construían, ¿no es cierto? Edificabant. No, está en presente. No tiene el morfema temporal. Delectant, NT. Entonces, tercera persona, plural. ¿Cuál podría ser el sujeto? El sujeto de este verbo. Delectant. ¿Serve? Servus servi, esta palabra termina en E. Modestia et industria, ¿o no? Eso, modestia et industria. Claro, es un sujeto llamado compuesto, es decir, que tiene dos núcleos, modestia, industria. Eso se llama sujeto compuesto. Cuando hay un sujeto con un núcleo y un determinante, un complemento del nombre, la casa de piedra, se llama sujeto complejo, porque tiene un núcleo y un determinante. Y aquí hay dos núcleos, por lo tanto, sujeto compuesto. Como este está ¿en qué caso está? Bueno, primero segmentemos la oración. Sujeto, predicado. Segmentemos allí, pero vean ustedes, voy a segmentar acá también. ¿Por qué motivo? Aquí hay una coma. Entonces, que sí que este serve es una palabra que no pertenece ni al sujeto ni al predicado y termina en E. Segunda declinación. ¿En qué caso estará esta palabra? De acuerdo al paradigma de la segunda declinación. ¿En vocativo singular? Es un vocativo singular, y el vocativo es parte del discurso directo, no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Señor, ¿qué hora es? Señorita, lea la oración. Caballero, váyase por el frente, ¿es cierto? Bueno, son todas expresiones para llamar la atención, son los llamados vocativos. Entonces no pertenece al discurso directo, ni al sujeto aquí ni al predicado. Entonces, bien, como dice usted, el sujeto es en la conjunción modestia y industria, ese es el sujeto. Vean ustedes que aquí dice sujeto nominativo singular, pero el verbo aquí está en plural, ¿cierto? Está en plural.
Y decíamos que el sujeto va en singular, igual que el verbo, o en plural, igual que el verbo. ¿Y aquí, qué pasó? Aquí está en singular y el verbo está en plural. ¿Qué habrá pasado? Lo que sucede es que aquí el sujeto es un sujeto compuesto. Hay dos núcleos. Es como yo dijera, Pedro y Juan entraron a clase. Yo no digo porque Pedro y Juan es singular, voy a decir Pedro y Juan entró a clase. Digo entraron porque son dos, el sujeto compuesto. ¿Estamos claros? Entonces, por ese motivo, estando aquí nominativo singular, el verbo está en plural porque el sujeto es compuesto. Tiene dos núcleos. Modestia et industria delectant. Delectar es verbo transitivo. ¿Cuál será el complemento directo? No queda más que Dominium. dominum. Dominum, claro. Ah, ese. Dominium. Claro, dominum es una segunda declinación. Dominum, domini, domino, acusativo, dominum. Acusativo, Sería singular. claro. Y serve, entonces ya lo dijeron ustedes, está en vocativo. Aquí no sé por qué se me fue arriba, ustedes pongan en su cuaderno, pongan aquí abajito, ¿cierto? Vocativo, vocativo singular. Ahí pónganlo abajo. Eso. Profe, ¿y modestia e industria cumplirían la misma función de complemento indirecto? No, es sujeto. Ah, ya. No es complemento indirecto. Indirecto diría modestia et industria ¿no es cierto? Sería para Ah, claro, para la sería- modestia. No, es sujeto. Entonces, Ya. este es el sujeto, este es el predicado, y este quedó fuera. Traduzcamos, empecemos por el vocativo si ustedes quieren. Serve, ¿cómo traducimos? ¿Criado? Criado, ponemos una coma, ¿no es cierto? Alguien puede decir H-O, perdón, O-H, o criado, ¿ya? Ahora el sujeto, modestia. Humildad. La humildad ¿Y y la aplicación? en la aplicación, verbo, ¿Construyen? no, deleitar, agradar. Entonces, Agradan ¿agrada? al amo. Agradan, claro, agradan al amo. Ver, aquí ya preposición, al. Cuando decimos al, hay un fenómeno de contracción. Ahí está la preposición a más el artículo el. Es como dijéramos, agradan a el amo. Pero en ese caso se hace una contracción, es al. La contracción solamente son dos en español. Preposición a más el artículo el queda al. Y la preposición de más el artículo el queda del. Del. El libro del niño, no el libro de el niño, del. Ese fenómeno se llama contracción en español. Contracción. A más él y de más él. Al y del. Entonces, al Señor. Entonces ahí está la preposición a. Criado, la humildad y la aplicación agradan al amo. Tarea bella saepe causa morborum sum. Una oración con el verbo copulativo, con el verbo ser. Por lo tanto, oración atributiva. En este caso, con el verbo ser, no hay complemento directo. Ni en latín ni en español. Por lo tanto, no puede haber acusativo. Bella saepe causa morborum sunt. Vocabulario. Bellum belli, guerra. También el es un neutro, ¿no es cierto? De la segunda declinación. Saepe es el adverbio. Causa, causae, causa, un sustantivo. Morbus, morbi, apareció de nuevo la misma palabra de delante, enfermedad. Y sunt, el verbo copulativo. Son, están. Son, están. Bellum, belli, saepe, causa, causae, morbus, morbi, sunt, verbo ser. ¿Alguna consulta que tengan antes de que se nos acabe el tiempo? ¿Alguna duda? Estos ejemplos los damos como tarea. Como tarea.
Pongan su nombre ahí para grabar el chat, ¿no es cierto? Y queden registrados con la asistencia. Bien, pues si no tienen duda, terminamos la clase. Antes que se Ya, nos termine profe. el tiempo. Ya, que estén muy bien. Chao, Profesor, profe. cuídese, que le Chao, vaya profe. bien. Gracias. Recuérdense el trabajo no en la próxima semana, sino que el 15 para ustedes, el día martes 15. ¿Ah? Lo de la sección, Profe, ¿va a ¿sí? ser como lo mismo Igual, del trabajo pero pasado? claro, pero incluyendo la segunda declinación, primera y segunda declinación, y oraciones transitivas y también atributivas con el verbo ser. ¿Ah? Ya, Eso profe, así. gracias. Trabajo también grupal, ¿ah? Igual. Ya, Bien. profe. Los que han faltado el primer Chao, profe. trabajo, no se olviden mandarme el nombre, los justificados para el día 7 de diciembre. Ese día atiendo solamente a los alumnos que faltaron al primer trabajo. Pero me tienen que avisar para saber quiénes son para mandarle el trabajo. Si no me dicen, no puedo mandar nada. ¿Ah? Bien, que estén muy bien entonces, Ya, descansen. profe, que esté Gracias, bien. profe. Gracias, igualmente. Chao. Gracias, hasta luego.